Shalom, hermanos. Shalom. Les pido que me acompañen el día de hoy, que la parashá corresponde a Baet Hanan, y que significa yo le oré, y comprende entre Deuteronomio capítulo 4, creo que versículo 22, hasta Deuteronomio capítulo 7, versículo 11. Obviamente son capítulos algo extensos, no los vamos a leer todos aquí, pero brevemente les voy a dar como unos highlights o unos detalles a alto nivel de lo que comprende la parashá. Eh, este, tenemos que Dios le dice a Moisés que no iba a ver la tierra prometida. El Señor recuerda de no cometer idolatría. El Señor nos recuerda los 10 mandamientos que estaban en las tablas de la ley. Y por último, la declaración de fe, que hasta el hoy en día estábamos cantando, que hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, que se canta en todas las sinagogas en cada día de Shabbat. Entonces, esto es como unos detalles a alto nivel, por decirlo así, de lo que comprenden estos 3 capítulos. Bueno, como dicen por ahí, se llenó la casa estudio, entonces creo que me parece prudente recordemos que en los tiempos del Mesías, de Jesucristo, cuando se enseñaba la Torá o el Pentateuco, la ley, básicamente ellos hicieron unas porciones de lo que comprenden esos 5 libros. Y en cada Shabbat, en cada día de reposo, se reunían en la sinagoga a hablar de una temática específica de esa porción que tocaba ese día. El día de hoy nos ha tocado el libro de Barim o Deuteronomio, que comprende más o menos los capítulos del 4 al 7. Nuevamente, no los vamos a leer todo, es bastante contenido, así que vamos a ir leyendo porciones, pequeños pedazos y a ir profundizando en eso. Entonces, les pido que me acompañen en la lectura en Deuteronomio capítulo 4, desde el versículo 1, Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Me acompañan a la lectura, leo para ustedes, dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo el Señor con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó el Señor tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga a dioses tan cercano a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces, hay bastante contenido ahí, pero quisiera resaltar esta parte porque menciona la importancia del beneficio de obedecer de manera íntegra e intencional todos los mandamientos del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque dice el Señor: no le vas a añadir nada, ni le vas a quitar nada. Porque, ¿por qué? Porque simplemente la ley de Dios está toda íntegra. O sea, es todo un conjunto, no es esto sí me gusta y esto no, ¿ya? Y nuevamente es una cuestión para beneficio de uno. No, pero lo que pasa es que eso era antes, los tiempos de Moisés, ahora ya no tenemos que hacer eso. Mire lo que dice el libro de Santiago, Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11, quien los pueda leer en voz alta para todos. Santiago 2, versículos 10 y 11, quien los pueda leer para todos.
hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Amén. Gracias. Entonces, básicamente, ¿qué está diciendo? Si estás pecando, si pecas, así sea, en un mandamiento, igual eres un transgresor, igual sigues en la definición como tal de pecador. No, pero es que ciertamente hay mandamientos que donde la pena es más grave que la otra. Es decir, no es lo mismo quitar una vida que por lo menos que robar. Y la palabra de Dios lo establece cuáles son las penas para cada uno. Para uno era la muerte, pues dependiendo del caso también, y para el otro era que tenías que hacerle restitución más una quinta parte de lo que le habías quitado, porque no es justo que tú le quites a tu prójimo lo que es de él. Ya. Pero, sin embargo, sea lo uno, sea lo otro, has pecado delante de Dios. Ya. Entonces, por eso la importancia del Señor que dice, para que no andes en pecado, por favor, trata de cómo es, de guardar todo. Y nuevamente, esto va a ser beneficio para ti. Ya. Porque a la final, si recordamos el cuento de Génesis, donde Adán y Eva pecaron y fue por comer, el Señor lo que les dijo, de todos los árboles que puedas comer, no hay problema. Pero el día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Y hasta el día de hoy, todos los hombres siguen viviendo, nacen y mueren conforme a la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que de alguna manera eso nos pone que Dios, que es el dador de la vida y que quiere vida, al tú tomar una decisión contraria, cual sea que sea, a la final estás escogiendo de alguna manera un camino de muerte. Entonces por eso el Señor nos insta y nos dice, y no solo en este libro, sino en toda la Torá y en toda su palabra nos dice, hey, guarden los mandamientos, guarden los mandamientos. Ya. Ahora, ¿por qué no quitar y no agregar? Por favor, no quites, básicamente el Señor está diciendo, no quites mandamientos porque no quiero que peques por ignorancia. Y sabemos que hasta el día de hoy incluso permea nuestro Código Civil que dice, el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. O sea, si tú no sabías, eso no debería ser un inconveniente porque para eso tú tienes que ir a documentarte y ver cuáles son tus derechos y deberes. De la misma manera pasa con Dios. Entonces, no quiero que peques por ignorante, no lo hagas. Una cosa que de pronto es bastante común en nuestra cultura es de pronto que a nuestra cultura acá no tiene apercibido que hay ciertos alimentos que no nos pueden, que no debemos comer según Dios. Y nuevamente, eso es para beneficio de uno. Ya. No agregues mandamientos que Dios no ha mandado. ¿Por qué? Porque generalmente esto termina siendo cargas pesadas para las personas. Es decir, no voy a poner ejemplos exactos, pero todos hemos escuchado que tienes que vestir de X o Y, Z manera, porque así es como Dios le agrada. Tienes que hacer esto y esto y esto. Y si fuera esa palabra de Dios, pues no hay problema. Pero si no está en la Torá, si no está en la palabra, entonces, ¿por qué poner esa carga pesada a uno? O sea, entonces son cosas que de alguna manera ponen tropiezo en la vida de uno. Y Dios está diciendo, mira, aquí está la palabra, aquí está la Torá, no le quites ni le agregues nada, enséñala de tal manera que a todos les vaya bien. Ahora, dentro de ese pasaje, esa porción, leemos también que dice, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercano a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Si mira bien, este es, pues, a su tiempo, aquí hay una diferencia entre el pueblo de Israel y las demás naciones. ¿Qué pasa? No sé si de pronto aquí se acuerdan que en la cultura griega ellos tenían a los dioses allá en el Olimpo, todos al lejos, fuera, que ellos miraban a ver, para ver qué hacía el hombre como si fuera un jugueteo a veces. O sea, no tenían carácter divino, eran simplemente prácticamente las personalidades que
si leen libros como la Odisea de pronto hasta la Ilíada, básicamente esos dioses que narran esos textos, que son falsos, o sea, dioses falsos, prácticamente son personas prácticamente con más poder que un ser humano corriente, por decirlo así, pero tienen prácticamente carácter humano. ¿Qué pasa? Esa conexión de entre el hombre y Dios no, ¿sabes? Estaba alejada, ellos estaban allá, lejos, en un Olimpo, fuera, y el ser humano aquí abajo en la tierra. Pero Dios está diciendo que es un Dios que está, que si lo obedecemos, si andamos en gozo y en comunión, Dios es un Dios que está cercano con nosotros en la mañana, al andar en el camino y al acostarse. Tanto así, no lo busquen, yo solo voy a leer, que miren lo que relatan los salmos. Dice Salmos 34, no lo busquen, yo solo voy a leer el versículo 17, dice: claman los justos y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. O sea, tienes la imagen de unos dioses falsos que ciertamente antes se adoraba, de pronto ahora no es muy común, pero el Dios de Israel te está diciendo, si tú obedeces, si tú clamas, hey, yo te voy a responder. El punto es que cuando Dios habla, generalmente a Dios le dice lo bueno, lo que le conviene a uno, y a veces uno no quiere oír lo que en verdad le conviene. ¿Ya? Y es todo por esa naturaleza de pecaminosa, que de alguna manera nosotros tenemos un chip desde que nacemos, es la rebeldía, lo que dice Dios no me cae tan bien, entonces yo creo que tengo un plan mejor y entonces empiezan las malas decisiones. Entonces, lo que Dios quiere es estar con su pueblo, siempre lo he reiterado, y Dios no es un Dios que anda alejado y que le gusta el sufrimiento, no, que a veces necesitamos como le decimos a los bebés, pam pam para hacer corrección, pues toca, pero Dios siempre quiere el beneficio para uno, y para eso está la Torá. Ahora, otra cosa es que de alguna manera el Señor dice, hey, esto es para que te vaya bien, a ti y a tus hijos, practica, obedece, cumple, que no hay nada de malo. Sí, que a veces es un poco tedioso, sí, pero mejor es hacerle caso al Señor. Y algo tedioso, así como para poner en el común, que hasta alguien que no se parte o no se congregue, entienda, hey, amar al prójimo, eso es cierto, eso se tiene que hacer. Y a veces uno sale con la cosa, no, es que el prójimo no colabora, sí, se entiende eso, se entiende ese sentimiento, pero con todo y eso, el Señor nos dice, hey, ámense los unos a los otros, esa es la señal verdadera que ustedes son mis hijos. Entonces, por eso que Dios nos dice, hey, obedezcan para que les vaya bien, nuevamente, para que les vaya bien, no para que tú cojas, te enorgullezcas y digas, no, es que yo hago esto y hago lo otro, no, yo soy un superhumano, no, pues. Y no, o sea, Dios está diciendo ahí, tú me vas a agradar a mí, agradamos al Señor cumpliendo los mandamientos y de paso te va bien a ti. Y eso hace parte de las promesas que Dios pone. En Levítico capítulo 26, del 3 al 6, quien lo pueda leer en voz alta para todos nosotros. Levítico capítulo 26, desde el versículo 3 al 6, quien lo pueda leer para todos nosotros. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la cementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Entonces, miren, ¿qué está diciendo el Señor? Yo daré paz y la tierra y dormiréis. Vas a tener pan hasta saciarte.
no es lo que anhelamos todos los días, que no falte el pan en la casa, que tengamos paz. O sea, son cosas que hasta el más rebelde desea. O sea, todos de alguna manera queremos estar estables, pero esa estabilidad no viene de uno mismo, sino que viene de parte de Dios. Y para eso uno tiene que andar en los caminos del Señor. Ah, pero si entonces uno que anda por fuera, entonces necesariamente le va a ir mal. No necesariamente, pues el Señor, como dice en su palabra, hace resplandecer la luz del sol para justos e injustos. ¿Y por qué? Porque el Señor tiene misericordia y quizás alguna persona no se ha arrepentido, eso no importa, con tal de que cumple los mandamientos, de alguna manera Dios lo bendice. Es decir, todos tenemos que trabajar. O sea, eso no es ninguna mentira, eso no es ninguna opresión de Dios, no. Todos tenemos que trabajar. Ya. Y siendo creyentes o no, Dios nos bendice por cumplir con ese mandamiento que es 6 días trabajarás. Ya. Ahora, una cosa es que dice, si anduvieres en mis decretos y mis mandamientos y los pusieres por obras, es decir, si tú andas de manera íntegra y de manera intencional, no haciendo regañadientes porque esto no es tan así, ¿ya? Porque la idea es que tú te agrades en cumplir los mandamientos. A veces es complejo, sí, pero con todo esa es ¿cómo es? La exhortación. ¿Ya? Y personalmente, poniendo este puesto personalmente, cuando dice, yo daré paz y la espada no pasará por ustedes, de manera personal que he visto otras culturas dentro de aquí de Sudamérica, cómo quedaron todas esas culturas que de alguna manera no adoraban al Dios Israel, sino a otros dioses. De esas culturas no queda nada, quedan puros escombros, puros templos vacíos. Y si quieren no nos vayamos muy lejos, pues incluso las culturas que estaban aquí, no de pronto van a mencionar pronto los mocaná o los chipchas, es decir, no es que sea una cultura predominante aquí en Colombia, de hecho no están en las mejores condiciones, ¿ya? ¿Y por qué? Porque de alguna manera arman rebeldía intencional contra Dios. Exacto, exacto. Entonces es una exhortación que de alguna manera, o sea, cumple los mandamientos, te va a ir bien, no es mal. Ahora, Dios a través de Moisés nos recuerda ¿cómo es? Algo importante. Voy a leer para ustedes, devolvámonos a Deuteronomio, capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 9 para ustedes, algo extenso, pero me parece que es importante recordarlo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme todo el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis el pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tiniebla, nube y oscuridad. Habló el Señor con vosotros de en medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras. Mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Aleluya. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó al Señor en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusierais por obra en la tierra al cual pasáis a tomar posesión de ella. Guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal
que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que se halla en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Nuevamente, el Señor recalca aquí que, primeramente, guardad pues mucho vuestras almas. En algunas Biblias traducen como guarden mucho su corazón, o sea, lo que tienen adentro, lo que meditan. ¿Por qué? Porque el Señor nos recuerda, no lo busquen, yo solo voy a leer para ustedes, que en un pasaje de Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, uno a veces guarda dentro de sí mismo cosas que no debe, y generalmente a veces es pecado, cual sea que sea. Y el Señor dice, o cuida muy bien lo que estés guardando en tu corazón, cuida muy bien lo que estés pensando, porque yo no quiero que tú cojas y peques. Y en este caso, en este texto que acabamos de leer, lo decía el pueblo de Israel porque recuerden que para esa época, cuando habían salido de Egipto y Moisés les está haciendo el recuento de toda la ley, de todos los mandamientos, oye, tengan en cuenta, ustedes cuando salieron y vieron el monte en nube, con una nube y oscuridad, y el Señor hablaba con voz de trompeta y ustedes escuchaban, ustedes tenían miedo. Miren que solo escuchaban su voz, ustedes ninguna figura vieron. Como para decir, vamos a levantar una estatua a nuestro Dios y a decir, este es el Dios que te sacó de tu esclavitud. Ninguna figura vistes, no fue ni hombre, ni mujer, ni ningún animal, no viste nada. ¿Por qué? Porque el Señor dice que la idolatría es pecado. El servir a otros dioses, encoger y uno hacer una escultura o una imagen, por muy buena intención que tengamos, no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nadie le ha visto de frente como para decir el Señor es así. Sabemos que fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero rostro de frente nunca le hemos visto. ¿Ya? Entonces, Señor nos exhorta, ¿cómo es? A eso. También, no, pero es que eso no es importante. Miren lo que dicen los proverbios, yo solo leo para ustedes. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Bueno, pero eso eran los tiempos de antes, no de ahora. Miren lo que dice Jesucristo. En Lucas 6, versículo 45, yo lo leo para ustedes, para que no... Lucas 6, versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ¿qué está diciendo? Mira, lo que tú te expresas, lo que tú hablas, generalmente viene de lo que viene adentro. Entonces, si tú no estás lleno de Dios, si no estamos en constante comunión, por ley de lo que te vas a lograr influenciar o guardar, es del mundo. Y el mundo y las personas a veces se equivocan, pero Dios no. ¿Ya? Entonces, ¿queremos estar en paz? Hombre, guarda en tu corazón los mandatos del Señor. Y ciertamente no podemos, pero hay uno que sí puede, que manda su Santo Espíritu y lo sella en nosotros a fin de que no se nos olvide ningún mandamiento y que tengamos siempre presente la palabra de Dios en nuestro corazón. Ahora, recuerden que el Señor es bastante rajante y tiene que ser así porque Él lo dice, no tendráis dioses ajenos delante de mí. O sea, no puedes decir que me adoras a mí y estás sirviendo a otro Dios. Y menciono esto porque en nuestra cultura algunas personas no pueden, no es fácil, pues tiene que venir Dios y irrumpir eso, desarraigarse de esa cultura de la idolatría. Nosotros lo vemos, está
la mujercita esa que con una escultura, pero es como dice el Señor, o sea, tú ves a esas esculturas y ¿qué pasa? Lo que dice el Salmo 115, leo para ustedes, versículo 4 al 8, dice, Salmo 115, del versículo 4 al 8 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea, ¿qué está diciendo? Los muñequitos esos no hacen nada. Y semejantes son también los que creen que, no, aquí está Santa no sé quiéncita, la verdad. Dice, no, eso tiene poder, esa se le apareció a no sé quiéncito. Y bueno, pero Dios te está diciendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hecho hombre. En ningún otro hay salvación. En ninguno el otro es el mediador. Entonces Dios que está diciendo, hey, aléjense de esa cultura idolátrica. Hey, las otras naciones hacen eso, los otros pueblos hacen eso. Pero Dios que te manda, no lo hagas, no lo repliques, tú sírveme a mí. Ya. Porque he hablado de temas con algunas personas cuyas religiones involucran este tipo de actividades Sí, santo, y ellos dicen que lo que pasa es que Yeshua es el intermediario para la salvación, pero Dios dejó a su santo y las intercesiones de la Virgen para interceder por otras cosas. no, o sea, La Biblia dice, hace algunas ilusiones en cuanto a si Jesús va a intermediar por algo. no, nada. Jesús es el intermediario. Exacto. Sí, porque a la final que dice, recordemos cuando dice, se usa para otra cosa, pero dice, pero sigue siendo cierto. Clama a mí y ¿qué? Yo te responderé. ¿A quién? A Jesucristo, que es el único que se presentó por nosotros, porque siendo nosotros pecadores, Él se presenta diciendo que toda la condenación caiga sobre mí, a fin de que mi pueblo sea que salve. Otro. Sí, exacto. O sea, nosotros que hemos sido santificados, oramos los unos por los otros, pero poder como tal no tenemos. Porque a la final todo eso es voluntad y decisión de Dios. O sea, y con todo eso, para que quede claro, mira lo que dice el Señor para que no caigamos, o sea, la sugerencia que hace el Señor, para que no caigamos en esos errores. Siguiendo en el mismo capítulo de Deuteronomio 4, yo leo para ustedes, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Nuevamente, para que le vaya bien a uno, enséñalos a tus hijos para que le vayan bien a ellos también, y prolongues tus días en la tierra. No para que te enorgullezcas y digas, no, es que yo soy mejor que todos. No. Así es. Todos los que estamos aquí, si estamos congregados aquí cumpliendo el mandamiento que es congregarse y descansar en este día santo, lo hacemos es por mera gracia de Dios, porque no le conocíamos, pero el Señor dice, ven y escucha. Ahora, vamos ahora a Deuteronomio, pero en el capítulo 6, que tiene la declaración de fe más importante, que nuevamente Deuteronomio 6, desde el versículo 1, que tiene la declaración de fe que hoy en día se canta, que es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice, voy para ustedes, acompáñenme en la lectura desde el versículo 1, Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados,
Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multiplique como te ha dicho el Señor tu Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Entonces, miren la declaración de fe, o sea, la confesión de fe más importante. De hecho, Que no, esto es lo que está dentro de las mesusas. sí, que se ponen los disteles con esa instrucción. Entonces, dicen, cuando él hablaba esto, mire que ese es el mandamiento más importante y ni siquiera que lo saquemos aquí como de la manga, aquí, ¿no? Este es puesto el mismo Señor, nuestro Dios, coge y lo confiesa y lo discute con los fariseos. Mateo 22, versículo 34, los que quieran me acompañan en la lectura, voy a leer para ustedes. Mateo capítulo 22, versículo 34, leo para ustedes, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, el Señor está diciendo, este es el mandamiento principal. Tienes que amar al Señor tu Dios con toda tu mente y con toda tu fuerza. Cada vez que en la sinagoga se canta lo que cantábamos, que Shema Israel, Adonai Elohim, que traduce hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Intrínsecamente, los que pues leen, ellos ya memorizan qué es lo que viene después. Vamos a hacer un pequeño ejercicio como para que entiendan. Por ejemplo, el Señor es mi pastor y... Miren, entonces, o sea, ya todo el mundo se sabe eso porque de tanto que lo lee, pues se lo aprende. O también el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. O sea, todos no sabemos eso porque de alguna manera lo repetimos. Entonces, cuando la sinagoga se canta, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, todo el mundo tiene grabado en el chip aquí en la mente lo que sigue, que es, hey, tengo que amar al Señor, mi Dios que me ha salvado de pecado. Y no simplemente decir, razonar en el sí. Yo creo, no, o sea, hay que hacer actividad física en pro de amar al Señor. Ya. Y pues, con esta respuesta también dice, y hay uno también, el segundo más importante que es, amarás al prójimo como a ti mismo. Ah, bueno, entonces esos dos mandamientos solo necesito y no necesito guardar el resto de la ley. ¿Se acabó la ley o se acabó? No. Porque con los otros mandamientos que se desglosan de esos dos principales, uno entiende, aprende de manera ya más específica de cómo demuestra el amor a Dios. Primero, ¿cuál es? Hombre, congréguese. Escuche palabra de Dios, que eso no tiene nada de malo. No jure su santo nombre en vano. Ahora, ¿quieres amar al prójimo? Listo. No le robes, no le codicies, no adulteres, no le guardes rencor. Ya. Entonces, esto era una cosa que simplemente este diálogo que él estaba teniendo era una cosa que ellos, los fariseos, ya sabían. Ya. Pero el Señor lo está ratificando como para que digan, esta es la prioridad. Ya. Y bueno, ahora diremos, bueno, a la final yo me sabía ese mandamiento. Yo sé que a la final es amar a Dios sobre todas las cosas. Si leemos bien esta porción, incluye unas cositas más. Por ejemplo, la palabra oye en hebreo, que en hebreo es Shema, no solamente significa escuchar, la actividad es simplemente escuchar,
sino que a veces dentro del contexto bíblico no solo da para escuchar, sino no solo significa escuchar, sino también escucha, acata, atiende, obedece, discierne. ¿Qué? ¿A qué escucho? ¿Qué discierno? ¿Qué obedece? La palabra que Dios tiene para ti. Por eso Yeshua le decía, oigan, el que tenga oídos, ¿qué? Oiga. ¿Quiero otro ejemplo? En Apocalipsis, ¿qué se la pasan escribiendo las cartas a las iglesias? El espíritu de las 7 iglesias que habla la iglesia tal, el que tenga oídos, que oiga. Entonces no es simplemente ¿cómo es? Bueno, no, simplemente es simplemente escuchar y ya, no pasa, no, o sea, es escucha y acata y atiende porque esto que está diciendo Dios es importante. Ahora, ¿será que este mandamiento, bueno, sí, nada más es para mí? ¿Será? Miren lo que dice después. ¿Qué dice? Y estas palabras que te digo yo hoy, no este solo pequeño mandamiento, sino toda la Torá, porque recuerdo que estamos en un contexto donde Moisés está hablando a todo el pueblo y recordándole todas las palabras de la ley a todos. ¿Y qué le está diciendo? Se las vas a repetir a tus hijos. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? No. Al levantarte, al andar en el camino, al acostarte, en todo tiempo. Ya. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que se cumpla esto. Proverbios 1, yo se lo leo para ustedes, dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestación de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Entonces, está diciendo que es importante enseñarle a los hijos el temor al Señor. ¿Y quién más que obedecerle que nuestro Padre Celestial? O sea, ¿a fin de qué? A fin de que ellos desde pequeños, y nosotros también seamos afianzados, de que ellos crean y no se pierdan. Puesto en los Proverbios 22, los padres ya conocen este versículo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, enséñale valores. ¿Cuáles? Los que enseñan en el colegio, no necesariamente. Los valores que te da Dios a través de su palabra. Que los valores de algunos colegios coincidan con la palabra de Dios, pues gloria a Dios, pero no siempre va a ser el caso. Ya. Y ahora dirán algunos, bueno, yo no tengo hijos, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, al final eso es para los papás que enseñan a los hijos. ¿Cómo? Mire lo que dice el Señor a sus discípulos. Se lo recuerdo aquí a todos. Entonces entraron en discusión. En Lucas 9, Lucas capítulo 9, versículo 46 dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Unos estaban discutiendo y le estaban diciendo, Señor, cuando tú vengas en tu reino, siéntame a tu diestra. Entonces empezaron a discutir, no, yo me sé sentar a la diestra, como para decir mi mano derecha, la confianza, todos esos tipos de títulos que se entendían para esa época. Y el Señor discerniendo, mira lo que les dice, y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe el que me envió, porque el más pequeño entre vosotros, ese es el más grande o el más importante. ¿Qué está diciendo el Señor? Hey, dentro de la iglesia, dentro del ambiente, dentro de todo, los niños de alguna manera son prioridad. La crianza sobre los niños es prioridad. Ya. Ah, bueno, pero o sea, igual yo no tengo hijos. No, ¿cómo así? O sea, no te cierres a ese pienso, porque ahorita mismo estamos viviendo una época donde Satanás está haciendo de cuanta cosa para poder influenciar. Vea no solo la ideología de género y decirle a un peladito chiquito, no, es que tú te puedes dañar tu vida, meterte bloqueos hormonales y destruirte el cuerpo. No, hace poquito cuando había un debate que habían pasado, no, estaban tratando de alguna manera cambiar con ese debate un artículo, ahora mismo me acuerdo que dice que era que los padres son responsables de los hijos, no recuerdo exactamente las palabras, y lo intentaban cambiar como los padres tienen que de respetar
en virtud supuestamente del derecho al niño, los padres tienen que respetar las decisiones de los niños. O sea, ¿cómo? O sea, lo que estoy tratando de decir es, el mundo y Satanás, el príncipe de este mundo, está tratando de corromper a los más pequeños. ¿Para qué? Para que cuando crezcan, esta cosa se vuelva más desastrosa de lo que ya es. Entonces, ay, ¿cómo entra a mí? Pues, mi querido hermano y hermana, algo que se llama el voto, y a veces eso puede influenciar dentro de una comunidad. ¿Ya? Ahora, ya para ir finalizando, pero en nuestra idea está el mandamiento más importante, que es el temor y a Dios, o sea, amarlo. Y esto es importante porque el Señor de alguna manera lo pone como advertencia. En Mateo capítulo 10, versículo 34, Mateo capítulo 10, versículo 34, leo para ustedes, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea, que está diciendo que el Señor es prioridad. Como cuando Pedro lo amenazaban por decir, deja de hacer milagros aquí en la sinagoga, que decía, que los fariseos le decían, deja de hacer milagros aquí, deja de predicar a Cristo. ¿Cómo así? Pues yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque primero es servir a Dios antes que a los hombres. ¿Ya? Entonces, Dios pone esto de aquí a advertencia porque de alguna manera nos pone que por seguirlo a ver, a veces, no todo el caso es así, pero a veces el Señor puede poner una disensión, una espada entre los mismos familiares de un hogar. De pronto aquí no tenemos ese problema, pues vivimos en un contexto religioso, digamos que similar, por decirlo así. Pero vaya usted a una familia de allá de Oriente con otras creencias, que confesando a Cristo eso ya es pena capital. Nuevamente, eso no se vive aquí, pero con todo y eso, exactamente. Ahora, nuevamente, sabiendo que Dios se dio por nosotros, sabiendo que Dios encimamente, Él es bueno, cómo pues no amarlo? ¿Ya? Pues Él es el que se presenta delante de nosotros y dice, ellos no, ellos son pecadores, yo quiero que tú los salves. Yo quiero que entren a esa Jerusalén celestial, ciudad de oro y mar de cristal. Yo quiero que donde ellos habitan, habiten paz. Yo quiero lo bueno para ellos, que es estar con Dios. Y por eso el Señor se presenta como sacrificio. Es condenado a fin de ¿qué? De traernos a todos arrepentimiento y decir, oye, ¿sabes qué? Dios tiene razón. Yo le voy a amar porque me ha salvado. Ahora, este amor hacia Dios y con los próximos tiene relación. Mire lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Quien me lo puede hacer el favor de leerlo. 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Que lo pueda leer en voz alta. Sí. Listo. Gracias. Gracias. Entonces, ¿qué está diciendo? Hey, primeramente, debemos amar al Señor. ¿Por qué? Porque Él se dio por nuestros pecados. Segundo, nosotros en nosotros mismos no conocemos el amor.
sino que Dios de alguna manera lo enseña. Dice, el que no ama no conoce a Dios, pero el que verdaderamente ama a Dios conoce, comprende el amor y de verdad empieza a expresar amor al prójimo y también a sí mismo. Ya. Ahora, nuevamente, este amor hacia Dios es más que justificado. Por ejemplo, cualquiera de nosotros, si uno tiene, qué sé yo, un producto que le gusta, una marca que le guste, ¿qué hace uno frente a cualquier objeto? Puede ser cualquier objeto que se venda. ¿Qué hace uno frente a los amigos? Que dice, oye, deberías usar este producto, ¿sabes por qué? Porque este producto es bueno. Entonces, de la misma manera, Dios se presenta a nosotros. Él en sí mismo es bueno. Tanto así que a veces cantamos que dice, alabar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. O sea, el Señor en sí mismo es bueno. ¿Cómo no amarle? Y ese amor fue manifiesto en Cristo Jesús. Porque dice, o sea, yo no tengo pecado, pero yo fui entregado en pos de ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes vivan. Para que todo ese pecado que cargaba sobre nosotros y que Dios dice, Dios tiene que ser un juez justo, Dios es bueno, y Dios no puede decir, sí, si cometiste errores no pasó nada, pasa, no. Dios tiene que decir, alguien tiene que pagar. Lo que hace con nosotros es, ustedes no van a tomar la condenación, pero yo mismo voy a andar en medio de ustedes y yo soy el que voy a tomar la carga. ¿Para qué? Para que ustedes se salven. Por eso demanda a todos, a cada uno que se arrepienta y le ame. Y ya sabiendo y conociendo el amor de Dios, ponga en práctica a guardar los mandamientos. Vamos a orar, hermanos, para finalizar. Bendito Dios, Padre, Señor, gracias, Padre, porque tú permites la prédica de tu palabra, Señor, porque tú permites que tu pueblo se congregue aún a tu nombre, porque ciertamente tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Ahora te pedimos, Padre, Señor, que estas palabras no se las lleve el viento, sino más bien entren a nuestra mente y a nuestro corazón, a fin de que, Señor, te amemos cada día más, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, Señor, y no desviarnos ni a izquierda ni a derecha de tus caminos, Padre amado. Bendice y guárdanos y permítenos, Señor, también seguir compartiendo estas palabras de vida eterna que no provienen de nosotros, sino que provienen de ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bueno, hermanos, vamos a recoger diezmos ofrendas, los que quieran, mientras entonamos una alabanza.